Mi familia se burló de mí en la cena, llamándome mendiga. Me fui en silencio, pero una semana después congelé todas sus cuentas y activos. Me llamo Camila Vega. Tengo 28 años y, en el último día de Acción de Gracias, mi madre se levantó en medio de un lujoso resort de esquí en Aspen, levantó su copa de champán y convirtió toda mi vida en un chiste. Tengo 2 hijas, anunció sonriendo a la sala. Una es una abogada famosa y la otra es, básicamente, una mendiga. La mesa estalló en carcajadas. Las sillas crujieron, las copas tintinearon. Alguien incluso soltó un resoplido de risa. Sentí como cada mirada se deslizaba sobre mí, bajando por mi suéter de tienda de segunda mano hasta las zapatillas desgastadas que me había puesto tras un turno de 12 horas. ¿Recuerdan cuando dijo que sería una especie de atleta estrella? Bromeó alguien. Sean amables, intervino otra voz. Al menos sabe cómo dormir en el sofá. Tienes suerte de que no te hayamos echado todavía, añadió mi propio padre, como si fuera lo más gracioso que hubiera dicho en todo el año. Mi sobrino murmuró algo sobre querer que la tierra se lo tragara si estuviera en mi lugar. No lloré. No grité. Simplemente envolví mis dedos alrededor del collar de mi abuela, sentí el metal frío contra mi piel, empujé mi silla hacia atrás y salí de ese comedor de postal perfecta sin decir una palabra. Nadie me siguió. Nadie ni siquiera gritó mi nombre. Una semana después, mi teléfono se iluminó a las 6:03 de la mañana. Mamá, acaban de rechazar mi tarjeta. 8:06 de la mañana. ¿Por qué nuestras inversiones están cayendo? ¿Por qué no pasaron los fondos? 10:30 de la mañana. El banco dice que nuestras cuentas están bajo revisión. 11:30 de la mañana. Por favor, no hagas esto. Sabemos que nos equivocamos. ¿Dónde estás? Si quieres saber qué pasó en esa semana entre sus risas y su pánico, quédate conmigo hasta el final. Cuando regresé a mi pequeño apartamento en Denver esa noche, dejé mi maleta junto a la puerta y me quedé allí en la oscuridad, escuchando todavía sus risas resonando en mi cabeza. Mi madre, Elena, llamándome mendiga frente a una sala llena de parientes. Mi padre, Roberto, siguiendo la corriente como si fuera una especie de show de comedia. Mi hermana mayor, Sofía, sentada allí con su blazer perfecto, la abogada famosa, sin decir una sola palabra para detenerlo. Mi hermano Mateo sonriendo con suficiencia como siempre, como si esto fuera solo otra broma familiar a la que yo debería estar acostumbrada. La verdad es que sí estoy acostumbrada. Crecí en una casa donde los trofeos de Sofía vivían en su propia vitrina de cristal y mis medallas de fútbol terminaban en una caja de zapatos en el garaje. Ella era la de las calificaciones perfectas, el plan de la Facultad de Derecho y el artículo de periódico enmarcado en el refrigerador. Mateo era el chico al que todos llamaban líder nato. Al que papá llevaba a Home Depot y a seminarios de negocios. El que iba a dirigir algo grande algún día. Yo era la chica que dibujaba logotipos en los márgenes de mi tarea y rogaba por una computadora portátil barata para poder enseñarme a mí misma diseño y programación con vídeos de YouTube. Cada vez que mencionaba crear una aplicación, mis padres sonreían y decían cosas como, eso es lindo o tal vez mantén un trabajo real por si acaso. Cuando me rompí la rodilla en la escuela secundaria y mi oportunidad de una beca universitaria de fútbol desapareció, por la forma en que hablan de ello ahora, pensarías que fue solo otro ejemplo de mi renunciando. Olvidan la cirugía, la rehabilitación, las noches que lloré porque toda mi identidad había cambiado en un solo mal aterrizaje. Con el tiempo, los comentarios se volvieron más afilados en las cenas familiares. Mamá decía, si trabajaras la mitad de duro que Sofía, ya estarías bien. Papá sacudía la cabeza y le decía a la gente, Camila todavía está tratando de encontrarse a sí misma. Como si yo no estuviera sentada justo ahí. Mateo bromeaba sobre cuántos trabajitos había intentado. Repartir comida, pasear perros, diseño freelance. Es alérgica a la estabilidad, decía. Sofía se quedaba callada, pero el silencio es solo una forma diferente de estar de acuerdo. Así que cuando se rieron de mí en Aspen, no fue nada nuevo. Solo fue más ruidoso. Fue público. Fue el momento en que finalmente me di cuenta de que, en su versión de la historia familiar, yo nunca iba a ser nada más que el fracaso al que señalaban para sentirse mejor consigo mismos. Después de dejar el resort,
conduje a través de las montañas en silencio, con los dedos envueltos alrededor del collar de mi abuela, sintiendo el pequeño borde grabado presionar mi palma cada vez que el auto golpeaba un bache. Mi abuela era la única persona que me miraba y veía más que a la niña rara y artística. Solía decirme, no tienes que ser la niña de oro para brillar, mija. Solo tienes que dejar de pararte donde ellos proyectan sus sombras. No entendí completamente eso hasta esa noche. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer, me puse una sudadera con capucha y salí a correr en el frío aire de Denver. El cielo todavía estaba casi negro, las luces de la calle zumbaban, mi aliento se volvía blanco mientras corría. Con cada paso, repetía sus palabras, no solo las de Aspen, sino las de años de ser el chiste. Las bromas sobre que estaba en la quiebra. Las indirectas de quizás el próximo año finalmente ganes dinero real. Los pequeños comentarios que suenan inofensivos si solo escuchas uno, pero comienzan a aplastarte cuando los has escuchado durante una década. Pensé en cuántas veces me lo había tragado. Me dije a mí misma que era solo familia, que no lo decían en serio, que debería estar agradecida de que me dejaran dormir en su sofá en Los Ángeles por un tiempo. Agradecida por ser tratada como un perro callejero al que dejan entrar cuando hace mal tiempo. En algún lugar entre la milla 2 y la milla 3, algo encajó en su lugar. No fue ira exactamente. Se sintió más como un interruptor que pasaba de por favor amenme a ya no tienen derecho a hablar de mí así. Me detuve en la acera, con las manos en las rodillas, el corazón latiendo con fuerza, y supe dos cosas con total claridad. 1. Había terminado de audicionar para un papel en su pequeña historia de éxito perfecta. 2. Yo había sido quien mantenía sus vidas a flote en silencio durante años, y ellos no tenían ni idea. No tenían idea de las noches que me quedaba despierta reestructurando calendarios de pago para que sus préstamos no entraran en mora. No tenían idea de quién era el dinero que realmente tapaba los agujeros en sus finanzas. Se sentaron allí en Aspen, llamándome mendiga, mientras vivían de las redes de seguridad que yo había construido detrás de escena. Me enderecé, rozando el collar con el pulgar, y tomé una decisión. No iba a gritarles ni a presentarme en su puerta con extractos bancarios. Simplemente iba a parar. Dejar de arreglar, dejar de financiar, dejar de ser la viga de soporte invisible en una casa donde me trataban como un estorbo. Dejaría que los números dijeran la verdad que se negaban a escuchar de mi boca. Dejaría que sintieran cómo se veía realmente la vida sin la mendiga de la que se reían. La mayoría de la gente en mi familia piensa que reparto comida y diseño botones bonitos para aplicaciones aleatorias cuando no puedo dormir. Esa es la versión de mi vida con la que se sienten cómodos porque encaja en su historia de que soy la desordenada e inestable. La versión real comenzó hace 6 años en un espacio de coworking estrecho en el centro de Denver, con luces parpadeantes y conductos de aire sospechosamente ruidosos. Yo tenía 22 años, acababa de fracasar en un intento de lanzar una aplicación de seguimiento de fitness, sentada frente a un chico llamado Daniel, que creía en mi cerebro más de lo que mis propios padres jamás lo habían hecho. Daniel fue quien miró mi pizarra cubierta de ideas desordenadas y dijo, «Sabes que los freelances son terribles con el dinero, ¿verdad? ¿Qué tal si construyes algo que piense en eso por ellos?» Así nació Nexo. Una aplicación que rastrea ingresos de diferentes clientes, predice tus impuestos, automatiza pagos de facturas y te permite establecer reglas como si mi cuenta baja de este número, pausar pagos extra. Yo me encargué del diseño y los flujos de usuario, programé hasta altas horas de la noche, arreglé errores hasta que me ardían los ojos. Daniel se encargó del crecimiento, las asociaciones y de llamar a gente financiera aterradora para que yo no tuviera que hacerlo. Al principio, teníamos como 10 usuarios, amigos de amigos, un fotógrafo, 2 dueños de tiendas en Etsy, un chico que editaba vídeos de bodas. Yo todavía repartía comestibles por las noches. Todavía aceptaba trabajos extraños de diseño gráfico y todavía escuchaba a mi padre decir, «¿Alguna vez vas a conseguir un trabajo con jubilación?» Pero Nexo creció. No lentamente. Un youtuber nos mencionó. Un boletín de pequeñas empresas nos destacó. Más personas se registraron. Añadimos funciones, contratamos un equipo pequeño, trajimos a un contador. Un blog local de tecnología financiera escribió sobre la aplicación construida por una chica de Denver con sudadera. Mi madre nunca leyó ese artículo. Ella no sigue ese tipo de cosas.
En algún momento en medio de todo esto, mi familia comenzó a tener pequeñas emergencias. El gimnasio boutique de Mateo en Dallas sufrió la rotura de una tubería un invierno, inundando el estudio delantero. El seguro cubrió una parte, pero no todo. Y tenía un pago final de un préstamo acercándose. Me llamó una noche medio borracho, quejándose de que los negocios pequeños eran imposibles y que podría tener que cerrar todo. Sofía, la abogada estrella en Los Ángeles, había tomado un gran caso de derechos civiles que consumía su tiempo y dinero. Acumuló costos legales en su propia tarjeta antes de que la firma se los reembolsara. Tenía una niñera que pagar, el alquiler de un apartamento muy bonito, préstamos estudiantiles que aún la roían cada mes. Mis padres, Elena y Roberto, se estaban ahogando silenciosamente en su hipoteca y facturas médicas, fingiendo que todo estaba bien. Incluso cuando mamá comenzó a recortar cupones de nuevo y papá fingió que le gustaba quedarse más en casa porque la gasolina estaba cara. El negocio de catering de la tía Rosa apenas comenzaba a recuperarse de la pandemia, manteniéndose a flote después de que los eventos se cancelaron durante casi un año. Para el resto del mundo, a todos les iba genial. Para mí, con acceso a los números que compartían en llamadas telefónicas nocturnas, estaban sostenidos por cinta adhesiva y negación. Ahí es donde entró Nexo. Una noche, mirando todas las funciones que habíamos construido para extraños, añadí nuevas reglas para mis propias cuentas, ingresos extra de mis contratos más grandes. No iban a ropa ni vacaciones. Iban a red de seguridad familiar, una carpeta dentro de Nexo que se dividía en 4 subcuentas: deuda del gimnasio de Mateo, crédito y costos de niñera de Sofía, hipoteca y servicios de mis padres, préstamo comercial de la tía Rosa. Usando las mismas herramientas que mis usuarios, creé pagos automatizados desde mi cuenta personal directamente a cualquier factura que gritara más fuerte. No se lo dije a nadie. No porque fuera una especie de mártir, sino porque sabía exactamente cómo iría si lo hiciera. Al principio me agradecerían cortésmente. Luego lo esperarían. Luego reescribirían la historia en sus cabezas para que mi ayuda se convirtiera en un detalle de fondo y su trabajo duro se mantuviera en el centro. Así que, en cambio, dejé que la aplicación hablara. Establecí una regla para cubrir los déficits en el alquiler del gimnasio de Mateo si sus ingresos caían por debajo de cierta línea. Pagué parte de la tarjeta de alto interés de Sofía cada mes para que su saldo dejara de subir. Me aseguré de que la hipoteca de mis padres nunca tuviera más de 30 días de retraso, enviando pagos justo antes de que se activaran las penalizaciones. Envié cantidades pequeñas pero constantes al préstamo de la tía Rosa para que el banco retrocediera. Durante 5 años, esos pequeños impulsos de emergencia se sumaron. Alrededor de $360,000. Dinero que podría haber usado para comprar una casa, viajar, darme la estabilidad que mis padres nunca pensaron que podría crear. Rastreé cada centavo en Nexo. Cada vez que veía una barra roja volverse amarilla o verde debido a mis transferencias, sentía esta mezcla retorcida de orgullo y vergüenza. Orgullo porque había construido algo lo suficientemente poderoso como para cambiar realmente la vida de las personas. Vergüenza porque estaba usando ese poder en personas que todavía me llamaban fracasada en público. Cuando mamá se paró en Aspen y me llamó básicamente una mendiga, lo hizo con una chaqueta que había comprado con una tarjeta de crédito que no había sido enviada a cobranzas gracias a un pago que yo había programado detrás de escena. Cuando Mateo volvió a presumir de recuperarse después de una inundación, su rebote fue literalmente pagado por la chica que él decía que era alérgica a la estabilidad. Cuando Sofía pidió otra copa de vino sin pensarlo, fue con una tarjeta cuyo interés yo había estado matando silenciosamente durante meses. De pie en mi apartamento después de ese viaje, abrí mi computadora portátil, inicié sesión en Nexo y saqué el panel de la red de seguridad familiar. 4 columnas, 4 nombres, un total que hizo que se me revolviera el estómago. Mi dedo se detuvo sobre las reglas que había escrito. Transferencia automática cada viernes. Cubrir cargos por mora automáticamente. Redondear ingresos extra y aplicar a sus saldos. Me dolía el pecho, no de ira esta vez, sino de un agotamiento profundo hasta los huesos. Yo había sido su red de seguridad invisible durante años y, a cambio, todavía me veían como una broma. Pensé en la voz de mi abuela sobre salir de sus sombras. Luego, con mucha calma, comencé a apagar cosas.
Una por una, deshabilité las reglas. Cancelé transferencias futuras. Reinicié mis propios umbrales para que el dinero extra finalmente se quedara en mi cuenta en lugar de sangrar hacia las de ellos. No borré ningún registro. No toqué sus inicios de sesión. No hackeé nada. Simplemente me quité de la ecuación. Nexo emitió un sonido de confirmación silencioso cada vez que le daba a guardar. Para cualquier otra persona, no habría sido nada. Para mí, fue el clic más fuerte que jamás había escuchado. Fue el sonido de una cuerda cortándose. En algún momento, las facturas vencerían. Y por primera vez en años, yo no estaría allí para pagarlas en silencio. Querían llamarme mendiga. Bien. Veamos cómo se mantienen sus vidas perfectas sin el dinero de la mendiga apuntalándolos. La primera alerta llegó la semana siguiente, temprano un jueves por la mañana cuando el cielo sobre Denver todavía tenía ese color gris azulado. Mi teléfono vibró en la mesita de noche a las 6:03 de la mañana. Casi lo ignoro, asumiendo que era uno de mis clientes en otra zona horaria, pero la vista previa en la pantalla de bloqueo hizo que se me apretara el estómago. Mamá, mi tarjeta acaba de ser rechazada en Starbucks. ¿Hay algo mal con el banco? Miré el mensaje durante mucho tiempo. Durante años, cada vez que su saldo bajaba demasiado, Nexo enviaba silenciosamente lo suficiente para cubrir la brecha antes de que ocurriera el rechazo. Ahora, con esas reglas desaparecidas, la realidad finalmente los estaba alcanzando. Puse el teléfono boca abajo y fui a lavarme los dientes. A las 7:15 de la mañana, había 3 mensajes más y una llamada perdida. Mamá estaba perdiendo el control. La aplicación sigue diciendo fondos insuficientes. Acabamos de recibir un aviso sobre que la hipoteca está atrasada de nuevo. Pensé que todo esto estaba en pago automático. Mi pecho se apretó un poco con esa palabra, pago automático. Como si el universo mismo hubiera estado cuidando de ellos, no su hija menor sentada en una oficina estrecha a medianoche moviendo deslizadores de un lado a otro para asegurarse de que sus vidas se mantuvieran en verde. A las 8:06 de la mañana, el nombre de papá parpadeó en mi pantalla. Dejé que sonara la primera vez. La segunda vez contesté y me llevé el teléfono al oído sin decir nada. ¿Camila? Su voz sonaba sin aliento, como si acabara de entrar de afuera. ¿Tienes idea de lo que está pasando con las inversiones? La cuenta dice que nuestra transferencia de fondos no pasó este mes. El tipo del banco dijo que estamos en algún tipo de revisión. ¿Qué hiciste? Cerré los ojos y apoyé la cabeza contra la pared. Ahí estaba. La suposición de que si algo estaba mal, yo lo había roto. No los años de ellos pidiendo prestado contra el futuro, refinanciando, asumiendo más de lo que podían pagar de manera realista. Yo. No hice nada, dije con calma. ¿Pagaste tus facturas con tu propio dinero? Hubo un silencio en la línea. Casi podía escuchar a su cerebro tratando de convertir esa frase en algo que pudiera entender sin admitir lo que realmente significaba. No te hagas la lista conmigo, respondió él. Nunca hemos tenido problemas como este antes. De repente, la hipoteca está marcada. El pago de la tarjeta de crédito rebotó. La cuenta de jubilación está congelada por evaluación de riesgos. Eso no sucede de la nada. Recordé haber hecho clic en esos botones de desactivar regla uno tras otro hasta que el panel de la red de seguridad familiar se quedó quieto. No sucedió de la nada. Sucedió desde aquí mismo, en mi apartamento, con mi propia mano. Tal vez deberías preguntarle a tu banco, dije. Tú eres el que siempre tiene el control, ¿recuerdas? Antes de que pudiera responder, colgué. Mis manos temblaban, pero debajo del temblor había algo más afilado. Alivio. Por primera vez, el peso alrededor de mi cuello no era el collar. Era la deuda a la que nunca me había inscrito. Para las 10:30 de la mañana, mi teléfono era una pequeña tormenta de notificaciones. Una captura de pantalla de Sofía de un correo electrónico del banco, asunto, cuenta bajo revisión, su texto debajo, mis cuentas están temporalmente congeladas hasta que liquide un saldo pendiente. Esto es una locura. Tenía todo programado. ¿Tocaste algo cuando te quedaste aquí la última vez? Había otro mensaje justo después.
Si esto es algún tipo de castigo por la otra noche, no es gracioso. Tengo corte esta semana. No puedo permitir que mis tarjetas reboten. Durante unos segundos, la ira burbujeó tan caliente que se sintió como estática en mis oídos. Castigo. Gracioso. Como si hubiera hackeado su vida solo para incomodar su semana en lugar de pasar 5 años alejándola silenciosamente del desastre financiero. Como si ella no se hubiera sentado en Aspen y dejado que mamá me etiquetara como una mendiga mientras ella miraba desde su pedestal. Escribí 3 respuestas y las borré todas. Finalmente, me decidí por nada en absoluto. El silencio se sentía más preciso que cualquier párrafo que pudiera enviar. A las 11:30 de la mañana, llegó un correo de voz de mamá. Su voz no se parecía en nada a la de la anfitriona brillante y performativa en el resort. Era más pequeña, agrietada en los bordes. Camila, cariño, por favor llámame. La compañía hipotecaria llamó de nuevo. Dijeron que si no hacemos un pago completo esta semana, iniciarán el proceso de ejecución hipotecaria. La cuenta de jubilación de tu padre está bloqueada hasta que liquidemos una cantidad vencida. Sofía dice que sus tarjetas están siendo revisadas. Mateo dice algo sobre el contrato de arrendamiento del gimnasio. No entiendo qué está pasando. Por favor, no hagas esto. Sea lo que sea, sabemos que nos equivocamos en la cena, ¿de acuerdo? Solo estábamos bromeando. Por favor, ¿dónde estás? Lo escuché 2 veces. Una con mi corazón. Una con mi cabeza. Mi corazón escuchó a mi mamá, asustada y confundida, dándose cuenta tal vez por primera vez de que el suelo bajo sus pies no era tan sólido como pensaba. Mi cabeza escuchó años de disculpas minimizadas, de solo estábamos bromeando, de pedirme que me tragara el dolor para que las cosas pudieran volver a la normalidad. Normal significaba que yo pagaba el precio para que ellos no tuvieran que hacerlo. Repasé Aspen en mi mente. El champán, las risas, la voz de mi padre diciendo que tenía suerte de que no me hubieran echado. Suerte. Pensé en cada factura que había pagado mientras ellos ponían los ojos en blanco ante mis trabajitos. Cada vez que había elegido su estabilidad sobre la mía. Presioné mi pulgar contra la parte posterior de mi teléfono, sintiendo el calor de la pantalla. Luego le di a grabar y mantuve mi voz tranquila. ¿Quién es? Dije. ¿Te conozco? ¿Por qué debería ayudar? No alcé la voz. No maldije. Simplemente envié el mensaje y dejé el teléfono junto a mi teclado. Mis manos estaban firmes ahora. Afuera, el sol finalmente había salido, atrapando la nieve que aún se aferraba a los bordes de las aceras. Agarré mis zapatillas de correr y el collar de mi abuela, enrollando la cadena alrededor de mis dedos mientras me ataba los cordones. Mis pasos golpeaban al ritmo de un pensamiento que no podía sacudirme. Durante años, habían tratado mi vida como una broma y mi agotamiento como pereza. Ahora, la broma había dejado de pagar sus facturas. Las acciones tienen consecuencias. Por primera vez, esas consecuencias no estaban aterrizando sobre mí. Pensé que los mensajes disminuirían después de eso, pero no lo hicieron. Se multiplicaron. Para el viernes por la tarde, mi teléfono parecía una alarma de incendio. Llamadas perdidas de mamá, papá, Sofía, incluso Mateo, lo que casi nunca sucede a menos que quiera algo. Silencié el chat grupal familiar después de que mamá enviara un largo párrafo sobre malentendidos y no quisimos decir eso. Y luego inmediatamente lo siguió con, además, ¿sabes por qué rebotó la factura de la luz este mes? La compañía dijo que la cuenta solía estar al día. Solía estar. Esa frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba. El sábado, estaba en el estacionamiento de una tienda de comestibles dejando un pedido cuando mi teléfono vibró con una notificación de la cámara frontal del edificio. Mamá y papá estaban parados afuera de la puerta de mi apartamento, envueltos en abrigos. Mi padre golpeando como si tuviera todo el derecho de estar allí. Mi madre mirando alrededor del pasillo como si alguien pudiera verla y preguntar qué salió mal. Habían volado desde Sacramento sin decirme nada. Por un segundo, mirándolos en mi pantalla, la vieja culpa tiró de mí. Esa vocecita que dice, son tus padres. Déjalos entrar. Arréglalo.
Luego recordé a mamá parada frente a una sala de personas llamándome mendiga con una sonrisa. Recordé a papá diciendo que tenía suerte de que no me hubieran echado. Deslicé mi teléfono de nuevo en mi bolsillo y conduje a mi siguiente entrega. Más tarde, reproduje el audio del intercomunicador. No contesta, susurró mamá. ¿Y si le pasó algo? No le pasó nada, murmuró papá. Solo está siendo dramática. Probablemente hizo algo con las cuentas y ahora se está escondiendo. La idea de que yo fuera una hacker imprudente rompiendo cosas para llamar la atención habría sido graciosa si no viniera del mismo hombre cuya hipoteca había estado salvando durante años. Esa noche, estaba en mi cafetería habitual, con los auriculares puestos, trabajando en el flujo de incorporación de un cliente, cuando alguien golpeó mi mesa. Miré hacia arriba y vi a Sofía y a mi padre parados allí, vestidos demasiado formalmente para las sillas desparejadas y las tazas astilladas que nos rodeaban. Mi estómago se desplomó. No les había dicho dónde trabajaba. Mamá debe haber buscado en correos electrónicos antiguos, encontrado una factura, rastreado la dirección. Por supuesto que lo hizo. ¿Podemos sentarnos?, preguntó Sofía. No esperó una respuesta. Ambos se deslizaron en las sillas frente a mí como si fuera una reunión programada. Pareces ocupada, dijo mi padre, mirando mi computadora portátil abierta. El panel de Nexo estaba activo, pero rápidamente cambié a un diseño genérico. Cosas de freelance, dije. Ya sabes, la vida inestable de una mendiga. Sofía se estremeció un poco ante eso, bajando los ojos medio segundo antes de enderezar la columna de nuevo. Necesitamos hablar sobre lo que está pasando, dijo. El momento es sospechoso. Tomé un sorbo de mi café ya frío. ¿Qué momento? Papá se inclinó hacia adelante. La tarjeta de tu madre rechazada. La advertencia de ejecución hipotecaria. Los problemas repentinos con mi cuenta de jubilación. Las cuentas de Sofía congeladas. La tía Rosa acaba de llamar y dijo que su línea de crédito comercial también está bajo revisión. Todo comenzó justo después de que te fueras de Aspen. Esa es una gran coincidencia. Ahí estaba de nuevo. La suposición de que mi ira era el problema, no su forma entera de tratarme. ¿Creen que estoy sentada aquí en Denver hackeando cada banco en Estados Unidos?, pregunté. Apenas consigo que me entreguen mis propios comestibles a tiempo. Sofía exhaló bruscamente. Nadie dijo hackear. Pero siempre has sido buena con la tecnología. Eres la única que entiende todas esas aplicaciones de pago. Te quedaste conmigo en Los Ángeles. Me ayudaste a configurar algunas cosas. Tal vez cambiaste algo que no debías. Tal vez estás enojada y estás usando cualquier acceso que tienes para darnos una lección. Su tono intentaba sonar legal, objetivo, pero debajo escuché algo nuevo, miedo. No estaba acostumbrada a estar del lado de la mesa donde no tenía toda la información. No tengo acceso a sus cuentas, dije. Nunca lo tuve. Si su vida está girando porque unas pocas transferencias automáticas se detuvieron. Tal vez el problema no soy yo. Tal vez es que han estado viviendo con dinero que nunca supieron que estaba allí. Papá frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Lo miré. Realmente lo miré. Las líneas en su frente eran más profundas, sus ojos más cansados de lo que recordaba. Por un segundo, casi me ablandé. Luego pensé en lo fácil que me había humillado frente a todos, lo rápido que asumió por defecto que yo era la que había roto algo. Significa que probablemente deberías llamar a tus instituciones financieras, dije. Pregúntales quién ha estado asegurándose de que tus luces permanezcan encendidas. Papá golpeó la mesa con la palma de la mano, lo suficiente para hacer vibrar mi taza. No me hables con acertijos. Camila, somos tu familia. Sentí el collar bajo mi camisa, el pequeño colgante descansando contra mi piel. Familia. La palabra que se había utilizado para excusar cada indirecta, cada broma a mi costa. Cada vez que ignoraban mi dolor porque solo estamos bromeando, eso es lo que hacen las familias. Guardé mi computadora lentamente, la metí en mi mochila y me levanté. Tengo una reunión, dije.
Si realmente quieren respuestas, no las obtendrán emboscándome en cafeterías y acusándome de crímenes. ¿Entonces cómo?, exigió Sofía. Su voz se quebró en la última palabra. Fue lo más cercano a la vulnerabilidad que había escuchado de ella en años. Hice una pausa, pensando. Por una vez, yo tenía la ventaja. No del tipo que agitas para lastimar a la gente, sino del tipo que los obliga a verte finalmente, a escuchar. El jueves, dije. A las 7 de la tarde en este mismo lugar. Trae a mamá, trae a Mateo, trae a quien sea que piense que arruiné su vida. Si quieren entender lo que está pasando, todos necesitan estar en la misma habitación, y necesitan callarse lo suficiente para escucharme. Papá entrecerró los ojos. ¿Por qué el jueves? Porque yo lo digo, respondí. Ustedes han estado dirigiendo mi vida en su horario durante 28 años. Pueden despejar una noche para mí. Por una vez, ninguno de los dos tuvo una respuesta rápida. Sofía miró a papá, luego de vuelta a mí. Bien, dijo. Estaremos aquí. Se fueron, la campana sobre la puerta de la cafetería tintineando mientras se cerraba detrás de ellos. Me volví a sentar, con el corazón latiendo con fuerza, las manos temblando solo un poco. Unos minutos después, mi teléfono se iluminó con una notificación. Un mensaje de texto de mi sobrino, Julián. Hola, tía Camila. Mamá y el abuelo están asustados. Dijeron que te vieron. Solo quería decir que no pensé que la broma en Acción de Gracias fuera graciosa. Pensé que apestaba. Además, he estado usando tu aplicación con unos amigos. Es realmente brillante. Si alguna vez tienes tiempo, ¿podrías enseñarme algunas cosas sobre programación? Miré la palabra brillante hasta que mis ojos se nublaron. Alguien en esta familia me veía. Alguien que no pedía dinero, solo conocimiento. Escribí de vuelta, claro, podemos empezar después de que lidie con algunas cosas esta semana. Y por primera vez desde Aspen, sentí algo más que ira o agotamiento. Me sentí enfocada. Querían saber qué había pasado con sus vidas estables y perfectas. El jueves a las 7 de la tarde, en una estrecha cafetería de Denver que olía a espresso quemado y jarabe de vainilla, finalmente iba a mostrárselos. El jueves a las 7, la cafetería se sentía más pequeña de lo habitual, como si las paredes se hubieran inclinado para escuchar. Llegué temprano, tomé la mesa en la esquina cerca del fondo y observé la puerta mientras fingía reorganizar pantallas en mi computadora portátil. Daniel estaba sentado a unas mesas de distancia con su propia computadora, auriculares alrededor del cuello, fingiendo trabajar, pero obviamente en guardia. Habíamos hablado la noche anterior, revisando cada detalle, cada pago, cada contrato, asegurándonos de estar cubiertos. La campana sobre la puerta sonó a las 7:02. Mis padres entraron primero, rígidos y tensos, seguidos por Sofía con un blazer oscuro como si viniera directamente de la corte. Mateo con una sudadera del gimnasio, su esposa Andrea justo detrás de él, y la tía Rosa retorciéndose las manos en la parte de atrás. Julián se deslizó al último, luciendo nervioso, sus ojos encontrando los míos y luego apartándose cuando su madre lo miró. Todos se amontonaron alrededor de mi mesa como un jurado. Por un segundo, nadie dijo nada. Luego mi madre rompió el silencio. Camila, dijo, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Gracias por reunirte con nosotros. Solo queremos entender qué está pasando. El banco, las facturas, tu mensaje. Su voz se apagó ante el recuerdo de mi correo de voz. Mi padre no se molestó con la suavidad. Ve al grano, espetó. ¿Te metiste con nuestras cuentas o no? Miré a cada uno de ellos, uno por uno. Las personas a las que me había estado rompiendo para proteger. No, dije. No toqué sus cuentas. No inicié sesión en su banca. No hackeé nada. Todo lo que hice fue dejar de usar mi dinero para sostener una vida que ustedes no podían pagar. La confusión se extendió por la mesa. Sofía frunció el ceño. ¿De qué estás hablando, tu dinero? No tienes ese tipo de dinero. Siempre dices que estás en la quiebra. Digo que estoy en la quiebra, respondí,
porque después de pagar mi propio alquiler, mis propias facturas, mis propios gastos comerciales, enviaba casi todo lo extra a ustedes. Giré mi computadora portátil para que pudieran ver el panel en la pantalla. Nexo, mis colores, mi diseño, mi nombre en la esquina del perfil, 4 columnas etiquetadas con sus nombres, años de transacciones dispuestas en líneas y gráficos limpios. Esto, dije en voz baja, es a donde fueron sus emergencias para ser arregladas. Durante un largo momento, todo lo que hicieron fue mirar. Mateo se inclinó más cerca, entrecerrando los ojos. Espera, dijo lentamente. ¿Ese es el número de arrendamiento de mi gimnasio? ¿Por qué está eso en tu aplicación? Porque cuando tus ingresos bajaron después de la inundación, dije, configuré una regla automática para que cada vez que tu cuenta cayera por debajo de cierta línea, mis ingresos cubrieran la diferencia en tu arrendamiento y los pagos de tu equipo. De lo contrario, habrías entrado en mora hace 2 inviernos. Andrea se tapó la boca con la mano. Eso no es posible, soltó Sofía. Mamá y papá lo ayudaron, no tú. Mamá y papá apenas sostenían su propia hipoteca, dije. Revisa las fechas. Cada vez que pensaron que llegaba un pago milagroso, no era un milagro. Era yo. Hice clic en la siguiente columna. Su nombre, una lista de pagos de tarjetas de crédito, facturas de niñera, tarifas de presentación judicial que habían sido recargadas en el último segundo, evitando que sus saldos entraran en crisis total. He estado usando mi aplicación para enrutar mi propio dinero hacia sus desastres durante años. El gimnasio de Mateo, tus tarjetas, la casa de mamá y papá, el préstamo de la tía Rosa. Cada vez que decían algo como, tuvimos suerte o, el banco nos dio un periodo de gracia, ese periodo de gracia tenía mi nombre. Simplemente no lo sabían. La tía Rosa emitió un pequeño sonido como si alguien le hubiera sacado el aire. La cara de mi madre se arrugó. Mi padre se quedó muy quieto. Sofía miraba la pantalla, sus mejillas enrojeciéndose. ¿Por qué? Finalmente susurró. ¿Por qué harías eso y no le dirías a nadie? Me encogí de hombros, sintiéndome más cansada que dramática. Porque sabía exactamente cómo iría si lo hiciera. Al principio estarían agradecidos. Luego empezarían a esperarlo. Luego lo reescribirían en su cabeza para que mi ayuda fuera solo ruido de fondo y su ajetreo fuera la banda sonora principal. Y todo el tiempo seguirían sentados alrededor de las mesas haciendo bromas sobre cómo soy yo la que no puede organizar su vida. Mateo se burló, pero no hubo convicción real en ello. Esto es una locura. Incluso si ayudaste a veces, no puedes simplemente arrancarlo y ver cómo todo se estrella. Eso está mal. Encontré sus ojos. ¿Quieres decir que no tengo que seguir pagando tus facturas para siempre para que puedas seguir fingiendo que construiste tu imperio solo? Él miró hacia otro lado primero. Sofía tragó saliva. ¿Y esta aplicación, Nexo? ¿Tú construiste esto? No, dije. No la construí sola. La cofundé. Incliné la cabeza hacia Daniel. Él es el otro cerebro. Hola. Daniel les dio un pequeño saludo cortés, quitándose los auriculares por completo. Tenemos contadores, abogados, inversores. Todos ellos saben exactamente de dónde vino el dinero. Tenemos registros de cada transferencia, cada depósito. Todo es legal. Nadie tocó sus cuentas. Solo creamos una red de seguridad automatizada en la que no sabían que estaban parados. Los ojos de mi padre se entrecerraron. Me estás diciendo que has estado tirándonos dinero en lugar de construir un futuro para ti misma. Eso es irresponsable, Camila. Así no es como te vuelves exitosa. Casi me río. Ya soy exitosa, dije. Y por primera vez, dejé que las palabras se sintieran reales en mi propia boca. Simplemente nunca se molestaron en mirar lo suficientemente cerca para verlo. Por un momento, no hubo nada más que el silbido de la máquina de espresso detrás de nosotros. Luego Sofía se enderezó, adoptando su voz de abogada. Independientemente de tus intenciones, hay un problema serio aquí. Usaste información financiera que compartimos contigo para crear este sistema. Esos son datos.
Eso es acceso. Hemos hablado con alguien y hay un argumento que se puede hacer de que construiste esta empresa sobre nuestras espaldas. ¿Qué tenemos derecho a una participación? Tal vez una participación mayoritaria. Eso fue todo. Ahí estaba el giro. Habían venido aquí no solo asustados, sino armados. Ya habían decidido en algún lugar entre los avisos de hipoteca y las tarjetas rechazadas que mi trabajo les pertenecía. Hablaste con un abogado, repetí lentamente, sobre demandarme. A la hija mendiga. Mi madre jadeó. Sofía, comenzó. Dijiste que solo ibas a pedir consejo, no realmente. Sofía la interrumpió. Dije que exploraría nuestras opciones. Camila está usando pagos y herramientas financieras que nos involucraron. Un tribunal podría ver eso como apalancamiento. Como mínimo, nos debes capital. Los ojos de Daniel brillaron, pero su voz se mantuvo tranquila. Solo para que estemos claros, dijo, mirando a Sofía, estás sugiriendo que la persona que ha estado pagando tus facturas en secreto durante años ahora debería darte parte de la empresa que hizo eso posible porque te sientes con derecho a ello. Mi padre se erizó. No estamos diciendo con derecho. Estamos diciendo que este es un esfuerzo familiar. Confiamos en ella con nuestra información. Ella construyó algo sobre eso. Me recosté en mi silla, repentinamente muy harta de fingir que esta conversación era razonable. No confiaron en mí, dije. Me compadecieron. Toleraron que durmiera en su sofá. Le dijeron a cualquiera que quisiera escuchar que yo no podía comprometerme con nada. Se rieron de mis llamados trabajitos mientras yo me sentaba allí y desviaba silenciosamente mis cheques de pago para evitar que colapsaran. La única vez que pensaron en la propiedad fue cuando el dinero dejó de llegar. Sofía abrió la boca, pero Daniel habló primero. Llegas un poco tarde a la conversación sobre el capital de todos modos, dijo, mirándome para pedir permiso. Asentí. Firmamos una hoja de términos el mes pasado. Un fondo de San Francisco está comprando una participación mayoritaria en Nexo. La diligencia debida casi ha terminado. Su equipo legal ha revisado cada centavo. Saben exactamente cuánto de los ingresos personales de Camila fue a remendar sus finanzas. Si presentan algo alegando que tenían algún tipo de derecho sobre la empresa, no van a obtener un pago. Van a recibir cartas preguntando por qué creen que merecen beneficiarse de dinero que no ganaron. El silencio golpeó la mesa. La boca de Mateo se abrió. La tía Rosa susurró algo en español por lo bajo. Mi madre me miró como si estuviera viendo a una extraña. Sofía parecía como si alguien le hubiera quitado el piso. Vendiste la empresa, dijo en voz baja. Hiciste todo esto y nunca nos dijiste. Sentí el colgante del collar de mi abuela presionar contra mi clavícula cuando asentí. Es mi empresa, mi trabajo, mi riesgo. Se lo dije a las personas que me apoyaron, Daniel, mi equipo, mis amigos aquí, las personas que no ponían los ojos en blanco cada vez que decía que estaba construyendo algo. Tuvieron años para tomarme en serio. Eligieron no hacerlo. La voz de Mateo salió aguda y fea. ¿Y qué? Esta es tu venganza. Dejarnos ahogar mientras tú cobras y te haces la víctima en línea. Encontré su mirada sin pestañear. Esta soy yo apartándome del camino de las consecuencias que ustedes crearon, dije. Pidieron prestado más de lo que podían pagar. Gastaron como si el dinero siempre fuera a aparecer mágicamente. Yo era la magia. La apagué. Julián finalmente habló, su voz pequeña pero clara. Ustedes, dijo, mirando alrededor de la mesa. He estado usando Nexo con mis amigos. A todos nos encanta. Ella hizo algo real. No pueden simplemente actuar como si les debiera algo porque están avergonzados ahora. Sofía le lanzó una mirada de advertencia, pero él no retrocedió. Por un momento, nadie parecía saber qué decir. La dinámica de poder había cambiado tanto que era casi irreconocible. Mi padre, que siempre tenía la última palabra, se sentó allí con la mandíbula apretada, sin que salieran palabras. Los ojos de mi madre estaban brillantes, la culpa y el miedo luchando en su rostro.
La tía Rosa parecía avergonzada. Mateo parecía furioso. Sofía parecía calculadora, la forma en que lo hace la gente cuando se da cuenta de que sus trucos habituales no funcionarán. Cerré mi computadora portátil y envolví ambas manos alrededor de mi taza de café, anclándome en su calor. Esto es lo que va a pasar a continuación, dije. Nada, por un tiempo. Las transferencias están apagadas y se quedarán apagadas. No voy a ir a la cárcel. Ustedes no van a obtener mágicamente una parte de una empresa en la que nunca creyeron. Van a ir a casa y lidiar con sus bancos como cualquier otro adulto en este país. Me levanté. Si alguno de ustedes quiere hablar de nuevo después de eso, realmente hablar, no gritar o acusar o tratarme como un cajero automático ambulante, podemos programar un tiempo en mi oficina, bajo mis términos. Hasta entonces, hemos terminado. Empecé a alejarme y detrás de mí escuché la voz de mi madre quebrarse. Camila, por favor, dijo. Somos tu familia. Toqué mi collar, el metal frío bajo mis dedos, y seguí caminando. Durante años, familia había significado que yo era la que tenía que doblarse, tragar, pagar. Tal vez era hora de que familia significara otra cosa, o nada en absoluto. El lunes siguiente, me reuní con ellos en un lugar que nunca se habían molestado en imaginar cuando pensaban en mi vida. La oficina de Nexo en el centro de Denver. Ventanales de piso a techo, una fila de plantas desparejadas que la novia de alguien había donado, pizarras cubiertas de diagramas y notas adhesivas, escritorios con sillas de segunda mano y monitores caros. No era un campus tecnológico gigante, pero era real. Era mío. Me paré junto a la sala de conferencias de vidrio mientras entraban, fuera de lugar con sus abrigos pesados y expresiones tensas. Mamá y papá se sentaron juntos, hombros tocándose como si se prepararan para el impacto. Sofía tomó una silla más cercana a la puerta, como si pudiera huir si las cosas iban demasiado lejos. Mateo se reclinó, brazos cruzados, tratando de actuar indiferente. Andrea y la tía Rosa se sentaron en silencio, mirando todo. Julián tomó un lugar cerca del final de la mesa frente a mí, con un cuaderno frente a él como si estuviera allí para aprender, no para discutir. Hice clic en un control remoto y una gran pantalla se iluminó con gráficos y diapositivas simples. No del tipo dramático, solo hechos. Esto, dije, es lo que nunca vieron. Gráficos de ingresos, una línea de tiempo del crecimiento de usuarios, una lista de funciones que habíamos lanzado, una captura de pantalla de un artículo tecnológico con mi nombre, otro con el de Daniel. Un calendario que mostraba noches y fines de semana que solían llamar desperdiciar tus 20 años. Luego, sin alzar la voz, expuse los números que dolían. 4 carpetas estaban sobre la mesa, cada una con un nombre. Mateo, Sofía, mamá y papá, tía Rosa. Dentro había resúmenes impresos de cada transferencia que había hecho por ellos. Fechas, montos, propósitos, recargas de hipoteca, pagos de tarjetas, cobertura de arrendamiento, cargos por mora que me había comido para que sus cuentas no se desmoronaran. En total, poco más de $360,000 . Sin acusaciones, sin teatro, solo matemáticas. La sala se quedó muy tranquila. Mi padre hojeó su carpeta, sus manos temblando ligeramente. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas mientras trazaba una línea que pagaba una reparación del techo que se había convencido a sí misma de que la compañía de seguros había cubierto aleatoriamente. La tía Rosa miraba el total al final de su página como si estuviera en otro idioma. Mateo hojeó la suya rápidamente, con la mandíbula apretada, mientras Andrea leía cada línea, las lágrimas acumulándose en silencio. Sofía fue hoja por hoja, su cerebro de abogada girando, dándose cuenta de cuánta deuda habría explotado sin esos pagos. Esto no es para hacerlos sentir culpables, dije antes de que pudieran tejer historias en sus cabezas. Esto es un registro. Esto es lo que realmente sucedió debajo de la versión que cuentan en las cenas. No les estoy mostrando esto para que se arrastren. Se los estoy mostrando para que finalmente podamos hablar de la misma realidad. Mamá se secó las mejillas. ¿Por qué no viniste a nosotros?, susurró. Si eras tan exitosa, si estabas haciendo todo esto, ¿por qué dejaste que habláramos de ti de esa manera? Tragué saliva.
La verdad era fea, pero era honesta. Porque durante mucho tiempo, pensé que tenían razón, dije. Pensé que si solo me probaba a mí misma un poco más, si los rescataba una vez más, finalmente me verían como algo más que una decepción. Pensé que si me ocupaba de todo en silencio, ese era el precio de ser amada. ¿Y saben qué obtuve a cambio? Bromas. Ojos en blanco. Ese discurso en Aspen. Mateo levantó la vista, con los ojos brillantes por una mezcla de ira y vergüenza. No sabíamos, dijo. Nunca dijiste nada. Nunca preguntaron, respondí. Nunca quisieron saber cómo se veía realmente mi vida. Les gustaba que fuera pequeña. Les gustaba que estuviera desesperada. Los hacía sentir más grandes. Sofía se estremeció como si la hubiera abofeteado, pero no discutió. Sabía que era verdad. Me había visto dormir en su sofá y aún así llamarme vaga frente a sus colegas. Daniel intervino entonces, no como mi cofundador, sino como la persona que había visto todo esto desarrollarse. Aquí está el lado legal, dijo suavemente. Cada dólar que pasó por este sistema para ustedes vino de Camila. Sus ingresos, sus contratos, su capital. Ustedes no financiaron esta empresa. No firmaron nada. No se sentaron en esta oficina a medianoche arreglando errores. No arriesgaron su crédito o su cordura para ponerla en marcha. Camila lo hizo. No hay juez en el mundo que vaya a mirar estos registros y diga que tienen derecho a lo que ella construyó. No hay caso, solo dolor. Por una vez, Sofía no discutió la ley. Simplemente miró la mesa. Tomé aire y seguí adelante porque esta era la parte que importaba. No estoy aquí para ofrecerles limosnas, dije. No estoy aquí para volver a como eran las cosas. Eso se acabó. Pero tampoco estoy interesada en verlos implosionar si hay otra manera. Así que, estas son sus opciones. Miré a Mateo primero. Puedes seguir fingiendo que el gimnasio es una gran historia de regreso hasta que el banco te lo quite. O puedes vender parte de él ahora, lidiar con tu deuda honestamente y tal vez irte con algo. Si quieres ayuda para estructurar eso, te prestaré mi tiempo, no mi dinero. Lo hacemos en papel, con contratos. No soy tu red de seguridad invisible nunca más. Su garganta se movió. No dijo que sí, pero no dijo que no. A Sofía le dije. Puedes seguir viviendo al borde de cada ciclo de facturación y luego culparme cuando te alcance, o puedes sentarte con un planificador financiero y dejar de tratar tus tarjetas de crédito como dinero mágico gratis. Te conectaré con alguien. Tú le pagarás tú misma. Y si alguna vez bromeas sobre que soy una mendiga de nuevo, bloquearé tu número. Mamá hizo una mueca ante eso, pero no defendió la broma. A mis padres, fui más suave y más afilada al mismo tiempo. Necesitan hablar con un consejero, dije. No porque sean malas personas, sino porque durante años midieron el valor en títulos y trofeos y eso los dejó ciegos. Pueden seguir ciegos si quieren. Pueden seguir fingiendo que todo esto se trata de una hija enojada que exageró. O pueden sentarse en una habitación con alguien neutral y comenzar a desaprender la idea de que el éxito solo se parece a un título de derecho y un traje de negocios. No pagaré por esa terapia, pero si van, si hacen el trabajo, consideraré aparecer para las fiestas de nuevo en el futuro. Tal vez. La tía Rosa sacudió la cabeza, lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento mucho, mija, dijo. Sabía que me estabas ayudando. Simplemente no sabía cuánto. Te pagaré, aunque me tome el resto de mi vida. Podemos averiguar un plan, le dije. Justo, registrado. Sin secretos. Luego me volví hacia la única persona en la sala que no me había pedido nada más que tiempo. Y tú, le dije a Julián, si todavía quieres aprender a programar, dije lo que dije en serio. Puedes hacer pasantías aquí después de la escuela. Empezaremos con lo básico. Puedes sentarte en las reuniones de producto. Puedes ver cómo se ve construir algo antes de que el mundo decida si cuenta. Su rostro se iluminó de una manera que hizo que toda la reunión valiera la pena. Sí, dijo. Quiero eso.
Realmente quiero eso. La sala cambió entonces, solo un poco. La ira no desapareció. El dolor no se disolvió mágicamente. Pero algo más entró, realidad. La fantasía de que yo era un desastre y ellos eran la historia de éxito impecable se había ido. En su lugar había una imagen más desordenada y verdadera. Eran adultos que habían tomado malas decisiones financieras y se escondían detrás de bromas. Yo era la niña a la que descontaban, que había construido la cosa que los salvó y luego eligió parar. Cuando terminó la reunión, no hubo grandes abrazos grupales, ni momento de película conmovedor. Mamá me abrazó demasiado fuerte en la puerta, llorando en mi hombro, susurrando que lo sentía una y otra vez. No dije está bien, porque no lo estaba. Solo dije gracias por decirlo y retrocedí. Papá me estrechó la mano, de todas las cosas, su agarre más firme que su voz. No sabía, dijo, sobre nada de esto. No querías saber, respondí, no sin amabilidad. Hay una diferencia. Sofía se quedó detrás de los demás, con la carpeta apretada contra su pecho. Si voy a terapia, dijo en voz baja. Si arreglo esto, si dejo de hacer lo que he estado haciendo, ¿crees que alguna vez podremos ser cercanas? Lo pensé. Realmente lo pensé. Creo que podemos ser honestas, dije. La cercanía viene después de la honestidad, no al revés. Ella asintió, con los ojos brillantes, y se fue. Mateo salió sin mirarme. Pero una semana después, recibí un correo electrónico de él preguntando si conocía a alguien que ayudara a los propietarios de pequeñas empresas a cerrar sin perderlo todo. Esa fue su versión de una disculpa. La acepté. Pasaron los meses. La venta de Nexo se concretó. Firmé los documentos con las manos firmes, el collar de mi abuela cálido contra mi piel. Me mudé a un apartamento un poco más grande, compré muebles que no se estaban desmoronando, y por primera vez en mi vida, cuando decía que estaba cansada, no era porque estuviera cargando en secreto a todos los demás. Era solo mi propia vida, y eso era suficiente. No volví para Acción de Gracias ese año. En cambio, fui a hacer senderismo en la nieve fuera de Denver. Mi aliento visible en el frío, mi teléfono vibrando en mi bolsillo con fotos de Julián del código que estaba escribiendo, pequeñas capturas de pantalla de sus primeros proyectos funcionando. Sonreí, puse mi teléfono en silencio y seguí caminando. A la gente le gusta decir que la familia lo es todo, que les debes lealtad infinita, oportunidades infinitas, perdón infinito, sin importar lo que digan o hagan. Solía creer eso. Solía pensar que si solo soportaba las bromas y me tragaba el dolor, un día me verían. Lo que he aprendido es esto: la familia no es un pase libre para tratar a alguien como un chiste. El amor sin respeto es solo control con un atuendo más bonito. Puedes preocuparte por las personas y aún así negarte a financiar su negación. Puedes desearles lo mejor y aún así alejarte de su mesa cuando el costo de sentarse allí es tu autoestima. Cortarlos financieramente no se trató de venganza, incluso si se sintió satisfactorio cuando sus milagros se detuvieron. Se trató de finalmente salir de sus sombras y dejar que causa y efecto hicieran lo que siempre hacen. Las acciones tienen consecuencias. La mía fue construir algo real. La de ellos fue nunca imaginar que la persona a la que llamaban mendiga podría ser la que sostenía la red. El perdón, si llega, será en mi línea de tiempo, no en la de ellos. Tal vez algún día me siente a esa mesa de nuevo. Tal vez no. Pero si lo hago, será porque han aprendido a verme claramente, no porque necesiten otro rescate. Y si estás escuchando esto preguntándote si eres cruel por querer distancia de las personas que llaman bromas a su crueldad, déjame decirte lo que desearía que alguien me hubiera dicho hace años: no eres cruel por trazar una línea. No eres desagradecida por querer respeto. A veces, lo más valiente que puedes hacer es dejar que las personas que te lastimaron sientan, por primera vez, cómo es la vida sin tu constante y silencioso apoyo.